Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio número 74, ya vamos avanzando y bueno, yo soy Enzo de Diario Un Ansioso, miércoles a las 9, me acompaña pues una persona habitual, lo que pasa es que estos últimos días no pudo estar, que es Rosa. Hola, ¿qué tal? Y bueno, quería un poquito comentaros que realmente en este episodio en concreto vamos a hablar de un aspecto que me parece muy importante dentro de una persona que es ansiosa como yo, ¿no? Como el servidor que está hablando ahora mismo. Es un poco el tema de lo egocéntricos que podemos llegar a ser los ansiosos por nuestra condición muchas veces. A mí me da la sensación que a veces, por el mero hecho de que yo soy ansioso, a veces como que pienso que el universo, da vueltas sobre mi eje, que sería yo, ¿no? A veces pienso que todo el mundo se mueve por mí, ¿no? Por el hecho de que noto que a veces las cosas me hacen daño demasiado, ¿no? Y a veces como que van directamente hacia mí, y ni mucho menos, ¿no? Eso no es así, y menos, como alguien como yo de a pie, que no tampoco es alguien totalmente normal, pero sí que es verdad que a veces, por el tema del dolor, ¿no? Que sufre, que padece una persona como yo, por ejemplo, piensa, reflexione y parece que la situación de alrededor parece básicamente que está, realizando esas acciones directamente hacia ti, y a veces no es así, de hecho es totalmente lo contrario. De hecho, una situación que se crea que tú piensas que es hacia ti, es totalmente infundado la idea que tú tienes con respecto a ello. Puede ser que perfectamente sería por el mero hecho de que, están en otro ambiente y tú por casualidad has pasado por allí, pero eso no quiere decir que tú seas el protagonista de esas risas. De eso quiero hablar, el tema de las risas. Que ese tipo de cosas me parece a mí bastante importante de recalcar, ¿no? El mero hecho de que unas risas, el mero hecho de que unas miradas, eso te condicione y eso te limite, ¿no? Eso me parece muy importante porque son cosas que son bastante cotidianas en el día a día. Obviamente tú, por ejemplo, al entrar en clase, ¿no? La gente que va a clase, que imagino que será mucha, y también simplemente por el mero hecho de salir a la calle, normalmente a veces escucharás alguna risa, alguna mirada, pero eso no quiere decir que seas tú el protagonista del universo en general, ¿no? Del mundo. Y eso me parece muy importante porque a veces le damos mucha importancia a ciertas cosas que son tonterías, son cosas que realmente objetivamente no son nada, ¿no? No deberían de ser algo en nuestra vida. Y yo recuerdo, no sé si Rosa a ti te habrá pasado alguna vez, con el tema de en clase, lo típico, ¿no? Estás en clase tranquilo y hay a veces que escuchas unas risas de fondo, ¿no? Y como tú realmente no sabes exactamente a quién se está dirigiendo esas risas, porque no sabes el contexto de la conversación, no sabes el contexto de nada, ¿no? Estás fuera de onda, ¿no? Con respecto a esas personas que se están riendo. Y obviamente los escuchas de detrás y obviamente no ves un poquito cómo es el escenario. Y yo, tan egocéntrico como soy, ¿no? Como ansioso, a mí me da veces que pienso, esas risas van hacia mí. Eso le pasa a mucha gente también. Yo creo que a todos nos ha pasado, ya sea en el colegio o en el instituto, de que a lo mejor comentas algo en clase o dices algo o respondes al profesor o simplemente estás leyendo. Eso ha pasado muchas veces y luego miras para atrás por algo en concreto y de momento ves a alguien riéndose. Entonces te quedas un poco que no sabes si tú ya lo asocias a que es a ti. Tú ya lo asocias sin saber, tú ya lo asocias a que se está riendo de ti, a que se está riendo de ti, de lo que has dicho o de lo que has hecho. A mí, ya que comentas esto del tema de la risa, de cómo nos afecta a veces sin saberlo, yo quiero contar un episodio que les pasó a mis padres, que es referente a esto que comentas de la risa. Bueno, pues se fueron a comer a un restaurante, iban mis padres, otra pareja y dos parejas más, ¿vale? Mis padres tienen más relación con una de esas parejas y estaban ahí hablando. Mi padre estaba hablando con el hombre le estaba contando cosas, mi padre estaba contando cosas al hombre, luego mi madre estaba hablando con la mujer de ese hombre, y luego había otra pareja, estaba la mujer hablando con el marido que estaba enfrente, le estaba comentando algo, no recuerdo exactamente el que le estaba comentando algo,
no sé si, mira dónde se ha ido mi hijo, algo así. Cuestión que en ese momento, cuando la mujer comentó algo a su marido, mi padre le estaba contando algo, no sé si gracioso o no gracioso, pero que le resultó gracioso a otro chico con el que estaba. Y el otro chico empezó a reírse, justo en ese momento, cuando la mujer, que ellos no lo sabían, porque ellos estaban sentados todos en la misma mesa, pero cada uno tenía como conversaciones paralelas. Entonces justo en ese momento la mujer había preguntado a su marido algo y ella se sintió ofendida porque pensaba que se estaba riendo el amigo de mi padre, exactamente, de lo que ella había dicho. Lo entrelazó. Entonces, claro, luego mi padre lo explicó, ¿no? Que le estaba contando algo. El otro hombre dice, no, yo no me estoy riendo nada de lo que, si no sé ni lo que has dicho, si yo estaba hablando con él. Se montó, la verdad, que simplemente por eso que te estoy contando, un cacao, pensando que la mujer se dio por aludido totalmente, y ahí ya se generó pues un malestar, como un pequeño conflicto que bueno, que sí, terminaron de comer, sí que fue, pero sí es cierto que eso ya dio como una mala vibra, no sé cómo vosotros lo decís también, ¿no? Un malestar. A mí eso puedo un poquito, digamos, llevarlo a mi terreno, porque sí, me da la sensación, que esa mujer en concreto no la conozco, pero sí me da la sensación de que por el mero hecho de que su hijo está haciendo algo importante, piensa que es la protagonista, ¿no? del evento, de la situación social. Pero a veces no es así, a veces hay particiones, a veces no eres el protagonista de la propia reunión social, ¿no? Y muchas veces asocias cosas que no van directamente hacia ti y piensas que realmente están diciendo cosas sobre lo que acabas de decir en un principio, y no es así, ni mucho menos, ¿no? Esto yo quiero matizarlo porque a mí a veces me ha pasado en tema de clase, y esto también lo relaciono muchas veces. ¿Por qué? Porque yo en un principio, a veces, yo tampoco debo decir, y ni quiero decirlo porque no es así, porque estaría mintiendo, que digamos que recibo bullying, ni mucho menos, pero sí que es verdad que como ha pasado todo el mundo, algún que otro desalmado, pues sí que ha hecho alguna cosa así, no de esa manera con respecto a mí. Muy pocas veces, fueron muy contadas realmente, así que por ese motivo yo realmente no contaría estas anécdotas como bullying, ni mucho menos. Solo cuatro cosas contadas, porque el bullying es algo constante. Esto me recuerda también a la ansiedad, ¿no? El tema de que por el mero hecho de que hayas vivido una experiencia no quiere decir que sea bullying o ansiedad, ¿no? Al final es algo constante, el bullying es algo constante, ¿no? Y el tema de la ansiedad es un nerviosismo constante exacerbado, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece importante también un poquito denominar las palabras, denominar las cosas como son, sin exagerarlas y sin infravalorarlas, como son, ¿no? Con la definición adecuada. Y por lo tanto, en esta situación me parece de menester el tema de decir, de puntualizar que lo mío nunca ha sido bullying, pero sí que es verdad que ha habido momentos que algún que otro desalmado, como he dicho yo en un principio, se metió conmigo de forma muy esporádica y en forma de risas, ¿no? Sí, hay que decir que los niños, en realidad, niños y niñas, ¿vale? Todos somos bastante crueles. Cuando somos bastante crueles en... Tienes gafas, estás más gordito. Hay algo que porque queremos ser todos iguales. Hay unas edades hasta que luego ya vamos evolucionando, vamos madurando. Al final queremos ser todos iguales y no es posible. Y no es posible porque todos somos diferentes. Cada uno o una de nosotros somos únicos. Te pongo el ejemplo más claro, la altura. Tú por mucho que quieras ser Michael Jordan, te has quedado como me he quedado yo. En el sentido, algo normal, estatura normal, ni alto ni bajo. Al final el caso es adaptarte, ¿no? De lo que te ha salido y al final aceptarlo. No pasa nada, es lo que te ha tocado y por lo tanto, pues bueno, tampoco hace falta que seas el más alto del mundo o ser como los demás. A veces con el mero hecho de ser tú, ¿no? Que es lo importante. Es lo importante ser tú. A veces también adaptamos muchas cosas de los demás cuando en un principio, en realidad, tienes que reflexionar y decir, ¿verdaderamente esto es lo que quiero yo? ¿Esto es lo que siento yo? No, muchas veces me pasó en clase, ¿no? Esto lo comenté en el anterior episodio, ¿no? Que lo hice con mi madre. Un saludo desde aquí, que seguro me estará escuchando. Un saludo.
Y digamos que este tipo de cosas, el tema de no sentirte con los demás, no sentirte unido con los demás, porque eso me pasó en clase. Yo soy una persona que a mí me ha costado muchas veces interaccionar con gente de mi edad. De hecho, me ha costado muchas veces y me cuesta aún ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás yo me he sometido a ciertas situaciones totalmente diferentes y eso a los demás de mi edad, y por lo tanto eso me ha hecho madurar, ¿no? Como persona, y eso a la hora de interaccionar con ciertos compañeros de clase me ha costado muchas veces, porque ellos quizás tocaban temas más básicos, más de la época, más de su edad, y yo no congeniaba mucho con ellos. Por lo tanto, me parece importante también aclarar este tipo de cosas. Al final, yo lo que hice es, digamos, ser fiel a mí mismo y decir, vale, yo hasta un cierto punto sí que es verdad que yo me sometí, entre comillas, al grupo. ¿Qué quiero decir? Al tema de, oye, ser homogéneo en vez de heterogéneo y ser como, digamos, parte de ese grupo, ¿no? Ser uno más. Pero dije, mira, prefiero estar solo, pensando en una reflexión mía, prefiero estar solo, pero ser yo, sentirme bien, porque yo a veces, cuando estaba en el grupo me sentía como sucio, me sentía como poco yo, ¿no? Me sentía como un actor, haciendo un papel, ¿no? Esto característico tanto en ansiosos, el tema de hacer un papel, para poder cubrir un poquito la máscara que sería el dolor, que sea el sufrimiento. Eso me pasa muchas veces, el tema de actuar, el tema de cubrir. Pero bueno, en este caso es un tema de alejarme. Sí que es verdad, quizás llego de un punto que ha sido exagerado porque yo me he aislado. Eso es característico también de personas como yo. El tema de aislarme, el tema de sentirme solo, pero también porque me lo he ganado, ¿no? En cierta parte. Y este tipo de cosas, yo me alejé de esta gente. No quiero decir que sea mala ni buena, simplemente no congeniaban conmigo. Y por ejemplo, pues como estaba diciendo, porque yo, ya sabes que yo me voy mucho de las ramas, yo creo que ya es, bueno, característico dentro de Diario Ansioso. Una de las cosas que estaba comentando antes, algún desalmado que sí que quizás algún momento puntual se ha metido conmigo. Como digo yo en un principio, no es bullying, para mí no es bullying ni mucho menos. Y bueno, este tipo de cosas, yo creo, ¿no, Rosa? La pregunta que me comentaste, bueno, que pusiste un poquito sobre la mesa, al menos yo lo interpreté de esa manera, el tema de por qué los niños son tan crueles, ¿no? Yo creo que hay varios factores. Primero, la ignorancia, que no saber, la ignorancia juntado con la falta, con la carencia de empatía. ¿Por qué? Porque es una persona que se está formando, ¿no? Que no sabe exactamente las emociones de los demás, que tiene una inteligencia emocional muy poco desarrollada. Y eso me pasa mucho en un crío, ¿no? El tema de que no sabe exactamente. Hay críos y críos, ¿no? Obviamente, eso está clarísimo. De hecho, en mi caso, yo cuando era chaval, yo en esas cosas yo le daba mucha énfasis, sinceramente. ¿Por qué? Porque quizás yo tuve una educación, otra cultura diferente a los demás chicos. Pero bueno, ese va al segundo punto, el tema de la educación, el tema de lo que se ve en casa, ¿no? Al final el niño adapta lo que hay en casa. Al final, esto lo comentamos hace ya... Sí, dijimos, cuando me acuerdo en el capítulo que hiciste, con el tema de los padres, la importancia de los padres y de la educación. Yo soy el resultado de la crianza de mi padre y mi madre de casa. Yo soy el resultado. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos al final somos de la educación, de los valores que vemos en casa. Al final, bueno, también tenemos el tema de la sociedad, la educación en la escuela, todo eso afecta, porque hay que comentar que en el colegio, en el instituto pasamos 8 horas, o sea, el mayor tiempo lo pasamos en el colegio. O sea que también es muy importante cómo sean esos profesores y que no solo enseñen matemáticas o castellano o valenciano, que sí son asignaturas importantes, todas y cada una de ellas, pero sí valores, responsabilidad y muchos otros aspectos que también son muy importantes, que son los que te valen para la vida. No sé si tú recuerdas que en el instituto o en el colegio a ti te enseñaron esos valores. Yo recuerdo, fíjate, ¿no? Me parece un poco, entre comillas, triste, pero yo recuerdo más el aspecto académico que otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que ha habido momentos que ha habido ciertas charlas. Yo de hecho, yo estuve en el Misteri de Elche, un instituto que no estoy promocionando ni mucho menos, pero es duro, es un instituto duro, más que duro, exigente.
y por lo tanto es algo que congeniaba mucho conmigo. Lo que pasa es que me tocó en una época que me tocó, ¿no? Pero realmente yo en esa época, digamos, cuando fui, bueno, al tema del instituto, me tocaron profesores y yo realmente, digamos que recuerdo el aspecto académico, sinceramente. Ha habido momentos, ¿no?, en esa sala que a veces se reunían los alumnos y los profesores y también algún que otra persona para comentar ciertas cosas, a veces un autor de un libro, a veces también alguien con respecto con respecto social, al aspecto social, ¿no?, hablar un poquito del bullying, ¿no?, lo típico, ¿no?, las típicas charlas que hay en los institutos, pero debo decirte, Rosa, que muy a cuentagotas, y cuando eres crío también a veces no le das mucha importancia, ¿no? Lo que piensas es más bien irte ya, ir a casa y olvidarte ya de todo, ¿no? Al final no tienes esa madurez, ¿no?, que tienes ahora con cierta edad. Al final también hay que pensar que son críos y hasta cierto punto, pues bueno, puedes inculcarles una cierta filosofía, una cierta idea, pero llega un punto que, bueno, al final ellos piensan y dicen: quiero irme a casa ya, quiero hacer lo que yo tenía pensado en un principio, ¿no? Y eso en cierta parte me pasó a mí, no me voy a esconder, obviamente. Yo no soy ni un erudito, no soy una persona que, Dios mío, una persona que sea consciente de todo, ni mucho menos. En aquel entonces yo también pasaba mucho, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, quizás yo me hallé en una situación complicada, ¿no?, el tema de la ansiedad y tal, y no le daba muchas vueltas a lo que había a mi alrededor, sino me fijaba siempre en yo mismo, el tema del egocentrismo, ¿no? Que esto, el tema de, bueno, yendo un poquito atrás, ¿no?, entrelazando, ¿no?, relacionando, el tema de, oye, pues el tema del hijo, ¿no?, el tema del hijo abusador, ¿no? Digamos que me parece algo importante el tema de que es en casa también, y también de la ignorancia, un poquito de los primeros pasos que da el crío, ¿no?, en cuanto al desarrollo emocional, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la interacción, ¿no?, en cuanto a la conversación, en cuanto a la comunicación, y a veces, pues bueno, patinas por el mero hecho de que es un crío y no tiene mucha experiencia con ello. Pero yo debo decir que el tema de la comunicación, este tipo de cosas, del abuso y todo esto, yo realmente lo recibí, pero muy a cuentagotas. Y este tipo de cosas, al final, con estas risas, ¿no?, que tú escuchas y sabes que van hacia ti, lo sabes porque sabes el contexto, a veces, cuando ya, digamos, pasa el tiempo, ¿no?, independientemente del tiempo, a veces esto quizás causa traumas y por lo tanto es algo que está presente, no es transitorio, está presente, es eterno, ¿no?, es algo obsesivo, ¿no? Lo sé perfectamente. Y este tipo de cosas, el tema de las risas, que parecen tonterías, parece algo que, vaya, simplemente es una risa en un momento dado, pues bueno, sí que quizás te has sentido mal, pero bueno, al final el tiempo pasa y te olvidas de ello. Algunas personas no, algunas personas son más susceptibles, algunas personas son más sensibles y por lo tanto una situación así que para otra persona sería algo normal y corriente, o una situación ansiosa, pero vaya, transitoria totalmente. Hay otras personas que le adaptan en su vida en general, en su vida cotidiana, y escuchan esas risas en cualquier momento. Ya no tienen que ser risas en sí en general, una caída, una tontería de caída, ¿no? A mí me ha pasado a veces que yo me he caído en mitad de toda la gente, ¿no? De hecho, yo recuerdo una anécdota en el autobús, ese típico tirón que hace el no sé cómo se, el conductor, iba a decir autobusero, cuidado, la definición, ¿no? Y bueno, a veces pega un tirón y obviamente como no vas atado, pues cuidado, ¿no? Y al final te caes. Y ese tipo de cosas, al final, una persona que es más segura de sí misma, una persona que quizás tiene una entereza en cuanto a mentalidad mucho más dura, mucho más fuerte, o que ha vivido con otra cultura, al final ese tipo de cosas les va a dar igual. Y lo entiendo perfectamente que les da igual, porque eso en realidad es una tontería totalmente, es una tontería, ¿no? Pero cada uno lo vive de una manera, ¿no? Y este caso en concreto, yo, una persona que soy susceptible, este tipo de cosas al final las adapto también, porque yo a la hora de entrar otra vez al autobús digo, vale, voy a ir con mucho cuidado para que no me caiga, ¿sabéis? Para que no se repita lo anterior, ¿no? Y esto pasa muchas veces también en el tema de clase, ¿no? El tema de las risas. ¿Por qué? Porque a veces, de hecho, cuando estás incluso en otro momento de tu vida, en otra clase, incluso en otro instituto, ¿no? O en la universidad,
esas cosas, digamos, vuelven para tocar otra vez a la puerta, para asomarse y decir, hey, aquí estoy, ¿me recuerdas? Estoy aquí. Este tipo de cosas me parece muy importante recalcar porque digamos que cuando escuchas esas risas y que en un contexto no podrías saber exactamente si van hacia ti, no es incertidumbre, ese miedo, sin saber exactamente lo que hay aquí lo que nos rodea, ¿no? Lo adaptas y piensas que es para ti. Ese egocentrismo característico de pensar que todo, sobre todo lo malo, perfectamente, claro, no va a ser lo bueno. Hombre, estamos hablando de una enfermedad, bueno, en mi caso, obviamente, ¿no? Claro, va a ser algo malo. Pero adaptamos todo lo que, ¿verdad? Al final lo malo es lo que hay una gran respuesta emocional con respecto a ello, de lo que más, ¿no? Y al final nosotros nos fijamos mucho en lo emocional. Y con este tipo de cosas, ¿no? Con estas pequeñas risas, lo adaptamos y pensamos que somos los protagonistas de esas risas. Que somos el motivo de esas risas, ¿no? Y adaptar ese tipo de cosas. Y pensar, y decir, ¿qué he hecho mal? ¿Es porque me veo más gordo? ¿Es porque estoy despeinado? ¿Es porque llevo la ropa del revés? Cosas descabelladas, nunca mejor dicho, en tema del despeinado, pero que al final ese tipo de cosas son infundadas, son unas tonterías, pero lo piensas y al final lo mío también es tontería, fobias de impulsión, el tema de pensar que voy a hacer daño a alguien, es una tontería muy gorda. ¿Por qué? Porque a las pruebas me remito, yo tengo pánico, yo tengo miedo, a mí me da presión la sangre, ¿sabéis, chicos? Yo a la hora de sacarme sangre, yo me mareo, yo tengo que estar en camilla, ¿sabéis? Y yo pienso que voy a hacer daño a los demás, ¿sabéis? Son tonterías, son cosas infundadas, pero que al final, de tanta inseguridad que tú tienes como persona ansiosa, ¿no? Como por ejemplo yo, al final las adaptas y piensas que vas a hacer este tipo de cosas, ¿no? O que van a pasar este tipo de cosas, que te van a hacer cosas, ¿no? Esta incertidumbre, esta inseguridad, siempre es inseguridad, ¿no? Siempre se maximiza, se suma, ¿no? Se concentra en un mismo punto, que es el tema de la inseguridad, el tema de la incertidumbre, ¿no? Y me parece algo muy a tener en cuenta, este tipo de cosas, porque al final lo que la ansiedad es una inseguridad grande, constante, con nerviosismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que un momento transitorio de nerviosismo quiere decir que sea per se un momento de ansiedad, ¿sabéis? O que yo sea ansioso en sí, ¿no? Eso me parece muy importante recalcarlo. Lo mismo con el bullying. Al final es todo prácticamente lo mismo. A veces la gente lo que hace es exagerar sus situaciones para llamar más la atención. Eso pasa muchas veces. Yo cuántas veces he visto gente que ha dicho, ¡ay, qué ansiedad!, cuando no es así. Obviamente, a veces hay gente que lo dice por mero... no por exageración, simplemente por algo cotidiano, ¿no? No por el mero hecho con el afán, ¿no?, de llamar la atención. Pero sí que es verdad que hay otra gente que sí. Otra gente que exagera su situación. ¿Para qué? Para llamar la atención. Pero porque ahí perdona que te corte, Enzo, la gente que quiere llamar su atención, hay gente que simplemente quiere llamar su atención y ya. Pero si alguien quiere llamar su atención, es porque detrás de eso hay algo. Ya sea bullying o no, ¿vale? Ya sea ese tema o sea otro. Porque sí es cierto que en mi caso, yo trabajo con adolescentes y están haciendo cosas que realmente alguno de ellos normalmente no hace. ¿Y por qué? Y buscamos el porqué, claro. Y yo ahora entiendo el porqué. Es porque han habido cambios. Han habido cambios en las casas. Me refiero con padres separados o no separados, da igual. Han habido cambios. Ha habido cosas. Han habido cosas que eso hacen que él intente llamar la atención cuando normalmente esas cosas él no hacía. No hacía de pintar, no hacía ciertas cosas y dicen las está haciendo. ¿Por qué? Porque intenta llamar la atención. Que algo ocurre. Si es cierto que hay gente que la llama simplemente porque necesita atención. Si es que al final, detrás de una llamada de atención, hay algo. Carencia, por ejemplo, emocional. Yo de hecho, conozco a cierta gente que tiene secuelas con respecto a su carencia emocional, ¿no? Con respecto a su carencia en cuanto a la familia. Y de hecho es una persona que depende mucho de los demás, ¿no? Yo de hecho conozco a varias personas en concreto y digamos que me han contado que en casa, ¿no?,
digamos, tienen cierta carencia emocional porque quizás el padre está trabajando, o quizás su madre no le da bola, o quizás no tiene padres, no lo sé. A veces no sabemos la situación de cada uno, pero en este caso no es así. En este caso era más bien carencia en cuanto paternal. Pues en este caso, realmente yo me fijé en esa persona que era muy dependiente de las personas que le rodeaban, ¿no? Al final necesita llenar ese hueco que vacío, ¿no? Y me parece muy importante este tipo de cosas porque al final también a veces, digamos, se ve que a veces llama la atención, por el mero hecho de llamar la atención, pero también hay algo detrás, ¿no? Es algo también importante de recalcar. Pero sí que es verdad que en mi situación, sí que es verdad que en ciertas cosas, debo decir que hay gente, por ejemplo, sobre todo en redes sociales, el tema de que exageran sus situaciones y dicen que es ansiedad para llamar la atención, o piensan que es algo artístico ser ansiedad, ser ansioso. Lo he visto y me parece algo muy tóxico, ¿sabéis? Por su parte. ¿Por qué? Porque la ansiedad no es algo que hay que jugar, ¿no? Yo ya lo digo, los ansiosos no somos especiales, ni mucho menos. Somos como vosotros. No quiere decir por el hecho de que yo sea ansioso, quiere decir que si yo sea igual que otra persona ansiosa. No, tenemos nuestros diferentes gustos, tenemos nuestra forma de caminar, de hablar, de expresarnos. Al final es un aspecto dentro de un compendio mucho mayor, ¿no? El tema de la ansiedad. Al final es quizás a veces una característica de personalidad, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas me parece muy importante recalcar porque no por ser ansioso, y si verdaderamente eres ansioso, sabes el dolor que es lo que padeces, lo sabes perfectamente, y eso no es algo que hay que embellecer, es algo que darle un aspecto artístico, no, hay que darle como es, una enfermedad mental e intentar mitigarla, ¿no? Porque eso es dolor puro. La ansiedad no es un momento de nerviosismo o ser antisocial y creerte el guay de clase, no, ni mucho menos. Es dolor, es sufrimiento, es nerviosismo constante, de limitarte, no poder salir a la calle, de no poder hablar con los demás, de quedarte solo, ¿sabéis? Yo no quiero tampoco dar la reprimenda, tampoco quiero dar aquí el aspecto ¿no? Con el, digamos... la chapa, ¿no? Sí, como se decimos. Sí, un poquito, pero me refiero que no quiero dar tampoco todo el episodio con respecto a ello, pero sí que es verdad que me parece muy importante hablar este tipo de cosas. Todo me parece importante con respecto a la psicología y la ansiedad, ya lo sabéis perfectamente. Bueno, vamos a dar un pequeño descanso, ¿no? Una pequeña pausa, que no es muy normal aquí, porque la verdad que yo perfectamente podría seguir, pero sé que vosotros... Lo sabemos. Sé que vosotros estáis hartos de mí, por lo tanto os voy a dar un regalo especial, que es un pequeño descanso. Ahora nos vemos.
Bueno, volvemos ahora a este gran episodio, que espero que os esté gustando este programa así en general, y sobre todo, pues bueno, ahora lo que nos amerita este episodio, porque realmente me parece algo muy importante. Ya sabéis, me acompaña Rosa. Aquí estamos. Y nada, pues bueno, vamos a seguir un poquito lo que estábamos comentando antes, que me parece algo a tener muy en cuenta, que es el tipo de personas que realmente ensalza el tema de la ansiedad. A veces, digamos, está bien, aceptar tu situación y un poquito maquillar ciertas situaciones en pos de, digamos, de mejorar tu calidad de vida. Pero a veces también hay que ser sincero contigo mismo y decir, de acuerdo, tengo esta situación, vamos a hacer una cosa, que es aceptarla lo primero y después ver una solución con respecto a ello. Quizás no sea una solución definitiva, pero puede ser una solución que pueda parcial, ¿no? O que pueda mitigar un poquito la ansiedad en general. Por eso esa gente que, le da ese aspecto, ese prisma artístico, se nota que no son ansiosos, se nota que no son gente enferma. ¿Por qué digo esto? Por lo que he dicho yo con anterioridad. Es, la ansiedad, ser ansioso en sí, es un momento... Bueno, es una persona que sufre, que padece, que está en constante sufrimiento. Es algo que perdura, es sempiterno, ¿no? Lo mío tiende a la cronicidad, ¿no? Y es algo que tengo que aceptar. Es algo que yo llevo ya, tengo una cultura de aceptarlo y decir, de acuerdo, le acepto, pero no quiere decir que yo me conforme con ello, ¿no? Oye, vamos a mirar una solución, vamos a mirar cosas, me voy a mover, ¿no? Cosa que me parece muy importante dentro de la ansiedad, el tema de moverte, el tema de tener un contacto con el exterior, aunque tengas miedo por ello, pero tener un contacto con el exterior, porque al final el exterior te ayuda también un poquito a relacionarte, te ayuda un poquito a despejarte, ¿no? Como persona, y no aislarte tanto, que me parece algo tan característico, ¿no? Como digo siempre, el tema de aislarse con el tema de la ansiedad. Y por eso digo que este tipo de personas, ¿no? Que sobre todo es en redes sociales, gente joven, ¿no? Que intenta llamar la atención por cualquier motivo, no me refiero en el aspecto de carencia emocional, también puede ser en otras cosas, por el mero hecho de llamar la atención, ¿no? Independientemente de que tiene ese hueco lleno con respecto a a lo emocional por parte paterno-materno, ¿entendéis, no? En parte familiar, ¿no? Al final es un aspecto característico, es un aspecto de personalidad, ¿no? Con respecto a una persona, y por lo tanto, querer hacer ese tipo de cosas, al final denota eso, denota que no sabe exactamente lo que está pasando en cuanto a la ansiedad, no sabe exactamente lo que está pasando, y lo que está haciendo es mentir o exagerar su situación, su condición. Por lo tanto, eso hace daño también a las personas que realmente lo están pasando mal, ¿sabéis? Ya no solo me refiero a mí, me refiero a otra gente que lo está pasando incluso peor que yo. Al final también os digo, en tema de peor o mejor, ahora que lo pienso, es algo que, depende de cada uno, depende de cada persona. Al final no es el motivo, al final es como tú lo sientes, ¿no? Esto me lo dijo una psicóloga, el hecho de que independientemente de la situación que se someta esta persona en concreto, el paciente, lo importante es cómo reacciona a ello, ¿no? Lo importante es lo emocional, lo importante es cómo lo está sufriendo o cómo lo está viviendo, ¿no? Al final la situación cada uno la vive de cualquier manera, ¿no? Una persona en concreto se puede hallar en una situación límite, pero otra persona ve esa situación y la ve como algo totalmente normal, porque quizá está acostumbrada, quizá la persona es diferente, ¿no? Al final los caminos pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Pero la emoción, la reacción, ¿no? Con respecto a ello puede ser totalmente igual, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de cosas me parece muy, muy, muy importante. Y bueno, como estamos un poquito relacionando al principio, a mí me parece muy importante el tema de recalcar que a veces nosotros pensamos que somos los protagonistas, a veces tenemos ese egocentrismo con respecto a ello, y muchas veces no es así. Muchas veces que llegamos a tal punto, ¿no? El tema de creernos nuestro mundo de fantasía, que creamos, un universo paralelo, ¿no? En el cual todos giran alrededor tuyo, y no es así. Tú no eres el eje, tú no eres el que, el punto en el que todos miran. No, tú eres uno más, que quizás habrá momentos que destaque, quizás haya momentos que te miren de verdad o que se rían, pero no es la tónica, al menos una persona que no recibe bullying
quiero decir, ¿no? Una persona que realmente tiene pruebas fehacientes de que está recibiendo bullying, por supuesto, eso es otra situación, ¿no? Pero me refiero a una persona, digamos, que verdaderamente es insegura con respecto a ello y no sabe exactamente de forma fehaciente que están riéndose de esa persona, que quizás los pase, ¿no? Pero quizás no, que es lo más seguro, ¿no? Al final nosotros adaptamos todo lo alrededor y pensamos que nos hace daño, ¿no? Por ejemplo, también en tema de internet, ¿no? Que pasa muchas veces el tema de que a veces algún desalmado que no tiene tampoco otra cosa que hacer que insultar, digamos, pensamos que esa persona tiene ese afán de insultar solo a ti, de hacerte daño solo a ti. No, es que eso que está haciendo esa persona lo estará pasando también a otras personas. Lo que quiero referir es lo siguiente, que esa persona no tiene una fijación contigo, no tiene una fijación, esa persona le da igual 8 que 80, no importa, lo que importa es llamar la atención, lo que importa es hacer daño, ¿no? Por lo tanto, al final, hacer daño, al final reaccionar con respecto a algo digamos peyorativo, al final es una manera de llamar la atención. Es una manera de llamar la atención, y encima con el escudo del anonimato, al final es algo totalmente fácil de realizar, ¿no? Mucha gente lo hace. Por lo tanto, me parece muy importante recalcar este tipo de cosas. Quizás estoy diciendo muchas veces que es muy importante, pero es que realmente, vaya, es algo a tener muy en cuenta. Me parece algo que engloba todo lo que tiene que ver con respecto a la carencia emocional también. Muchas veces no pensamos lo que hay detrás de muchas cosas. Al final lo vemos todo simple, vemos la acción en sí, pero también tenemos que ver el porqué de esa acción, ¿no? Y también la reacción, ¿no? Muchas veces nos fijamos un poco en el nudo, pero también tenemos que ver un poquito el principio de la historia y también el final, ¿sabéis? Un poquito verlo, no solo quedaros con la parte más, digamos, más reconocida, no quedaros con eso. Pero es que esto pasa con el tema de internet, pero esto también pasa con las películas, no por el hecho de que hay una escena muy buena, no solo te vas a ver esa escena, ¿sabes? Me parece algo muy importante el tema de que veas todo el compendio, veas todo lo que le engloba, porque al final, a la hora de englobarlo todo, a la hora de reflexionar toda la historia, al final la disfrutas más en cuanto a las películas, por ejemplo, o en cuanto a la situación esta social. Digamos que puedes estudiarla más a fondo y puedes ver los matices, porque al final el diablo está en los detalles, y por lo tanto hacer un examen exhaustivo con respecto a la situación social me parece algo muy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al final se nos escapan cosas del principio, del final. Esto pasa también un poquito en los juicios, ¿no? Al final no hay que tampoco darle una cierta importancia, pero como la misma importancia a la opinión, digamos, que no está tan pública o no es tan reconocido, tan popular. No importa, aquí no se reconoce, aquí no se ensalza lo popular, se ensalza la verdad, se ensalza, lo equitativo, lo que puede ser, digamos, directamente proporcional, de forma, igual, básicamente, ¿no? Me parece algo muy importante este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final hay que ser justo. Al final hay que también poner la definición correcta a este tipo de cosas. Y no fijarse tanto en lo popular, no fijarse tanto en lo que se habla más. No, hay que fijarse en la verdad, hay que fijarse en lo bueno, hay que fijarse en lo que verdaderamente tenemos que tener en cuenta. No por el hecho de que una cosa sea popular quiere decir que sea la verdad absoluta, quiere decir que sea mentira, o quiere decir que sea algo a tener en cuenta. No, o no a tener en cuenta. No, ni mucho menos. Es una opinión más, y quizás tenga algo que respalde o que pueda un poquito multiplicar, ¿no?, el tema mediático. Pero eso no denota nada, ni veracidad, ni falsificación, nada. Ni aceptación, ni negación, nada. Esto hay que verlo con pruebas fehacientes, porque a veces ha habido momentos que la gente se ha fijado siempre en lo emocional. Esto es normal, esto lo hablé, ¿no? El tema del populismo, como los políticos muchas veces hablan el tema de forma global, ¿no? De forma emocional. ¿Por qué? Porque capta más al espectador medio, porque nosotros somos, animales. Y nos fijamos mucho en el tema emocional. Somos así, incluso la persona más fría del mundo tiene un punto de emoción. ¿Por qué? Porque somos así, Al final, quitando el tema de la psicopatía, que eso ya es otra cosa. Pero ya me entendéis el punto, ¿no? Entendéis el punto. Al final, nosotros nos movemos mucho por lo emocional. Pero también hay que tener una reflexión,
¿no? Como este tipo de cosas. Yo voy a seguir también teniendo ese aspecto emocional. ¿Por qué? Tirano ansioso, lo sabéis perfectamente. Pero a mí me parece muy importante, digamos, que también se recalque, también se mire, ¿no? Con buenos ojos el tema ya más pragmático, el tema más frío, ¿no? La verdad, vaya. Al final hay que tenerse cuenta ese tipo de cosas. No sé si estás de acuerdo, Rosa, con este speech que acabo de hacer. Sí, la verdad es que es súper interesante y es así, totalmente como lo cuentas. Yo estoy totalmente de acuerdo de lo que dices, de que eso es lo importante. Y sí, bueno, a ver, si yo realmente a mí me parece importante, en fin, lo que engloba el tema de tener en cuenta la veracidad, la falsedad. Al final, este tipo de cosas lo que hace es, digamos, tener una visión objetiva de algo, ¿no? No por el mero hecho de que tú tengas esa propulsión con respecto a lo mediático, quiere decir que es la verdad, ¿no? Por lo tanto, por eso muchas veces nosotros queremos también ser, entre comillas, sobre todo los críos, virales, ¿no? De que nos escuchen más personas. ¿Por qué? Porque eso da como un refuerzo, aparte también, quiero decir, el tema de ego y todo esto, pero le da un refuerzo a tu comentario y como que da la sensación de que tiene más verdad, ¿no? Que tiene más coraza, que tiene más fuerza, tiene una armadura más pesada, y cuanto más gente te escucha, al parecer te da la sensación de que de lo que hablas, más fuerza le das, ¿no? A lo que hablas. ¿Por qué? Porque llegas a más personas. Sí y no, porque una persona que puede ser perfectamente que le escuche 2 personas puede tener más verdad de forma empírica, de forma objetiva, que otra persona que la vean muchas más personas y que estén de acuerdo muchas más personas, ¿no? Al final la verdad a veces es impopular, o lo correcto es impopular, ¿no? Muchas veces yo tampoco me creo un santo ni mucho menos, ¿no? Pero muchas veces yo he sido criticado por seguir un método que a mí me parece correcto, que a mí me parece a tener en cuenta, que me parece algo que, vaya, me ha llevado aquí, ¿sabéis? El tema de dejar lo del grado medio, que se me criticó mucho, y yo lo entiendo, porque al final es un tiempo, entre comillas, perdido, pero también yo aprendí con respecto a ello. Me di cuenta y digo, esto no es lo mío, ¿de acuerdo? Esto no es lo mío. Volvemos y damos 2 pasos adelante. Eso, Enzo, le pasa a mucha gente, no solo con el grado medio, a lo largo de la etapa educativa, incluso a lo largo de su vida. Mucha gente que ha estado trabajando, por ejemplo, de arquitecto técnico, de profesora, de millones de profesiones, que después se han dado cuenta que no es lo que quieren, que no se sienten a gusto. Porque sí que es muy importante, y ahí me sale ahí la pena de profesora, es muy importante que los chavales y las chavalas tengan claro lo que quieren estudiar, y que si se equivocan no pasa nada. Es avanzar y es todo un proceso, o sea, que no pasaría nada. ¿Cuánta gente entra a una carrera de la universidad, hace el primer año, hace el segundo año y luego se da cuenta que no es lo que quería? La cultura del fallo aquí, al menos la sensación que me da, es que el fallo abarca todo, independientemente de que quieras volver a empezar de nuevo, ya piensas en lo negativo. Lo que pasa, sí, porque lo vemos como algo negativo. Por ejemplo, repetir curso, eso es algo que lo vemos como algo negativo. Y a veces, lo hablo como integradora social, a veces, y como profesora, a veces es necesario, porque madurativa, ya no solo académicamente, sino madurativamente, emocionalmente, no está preparado para pasar de curso, y es mejor estar en ese curso, no por repetir, no por equivocarte o llámalo, no por ir en ese camino y desviarte a otro camino, va a ser algo negativo. Tu hijo no es menos. Pero sí es cierto que muchos padres lo sienten así. Yo es que mi hijo no quiero que repita. Yo es que, pues, a ver, si a veces es necesario que tenga que repetir, o yo digo, o equivocarse, que se equivoque. Se equivoque, porque no pasa nada absolutamente. De hecho, yo creo que si pasa de curso sin estar preparado va a ser mucho peor. Claro, después vienen los problemas, el tema de la frustración, el tema de emocionalmente no saber cómo gestionar esa frustración, ese miedo, esos agobios, esa ansiedad. Todo eso es cuando viene en el curso superior. Entonces, bueno,
vamos a trabajar si tiene que repetir, que repita, que siente esas bases académicamente, que tampoco va a estar formado, y a partir de ahí ya podrá pasar a otros cursos. Pero vamos, como haciendo alusión a mi compañera Berta, que es psicopedagoga, como ella dice, primero el 1 y después el 2. Es a pasos. Hay un ambiente aquí muy psicológico y muy social, ¿eh? Sí. Sí. Yo soy aquí el paciente, pero aquí hay gente importante, cuidado. Bueno, llámalo. Bueno, importante. No, gente importante no. Simplemente, que tanto tú como yo, como todo el mundo, tenemos una experiencia, un bagaje. Y eso realmente es lo que nos hace, poder expresar y decir todo lo que hemos vivido, y con eso poder ayudar a otra gente. Que no quiere decir que yo ahora expreso una cosa, comento esto, y que luego a lo mejor para alguien que nos oiga no le vale esto que estoy diciendo. Porque cada uno tiene que buscar sus métodos, sus estrategias. Por ejemplo, tú, Enzo, en el tema de ansiedad, puedes comentar, pues mira, yo para esto me trabajo, hago esto, hago respiraciones, intento concentrarme, escuchar música. A lo mejor a otro que tenga exactamente lo mismo que tú, no le funcionan esas técnicas. Cada uno tiene que buscar sus estrategias. Por eso volvemos a que no por ser ansioso quiere decir que seas igual que otro ansioso. Eso es importante tenerlo muy en cuenta, este tipo de cosas. Y sí, vaya, es que me parece algo tan importante el mero hecho de... Oye, chicos, tranquilos. Lo que tenéis, para mí, en mi opinión, lo que tenéis que hacer es no dar la verdad absoluta a nadie y adaptar tus situaciones a vuestra experiencia, ¿no? A vuestra experiencia y a lo que es, digamos, lo que estás pasando ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás me funciona a mí ciertos mecanismos, ciertas cosas, ciertas acciones, ciertas hazañas que realmente me ayudan, ¿no? Pero quizás a ti no te ayude, quizás a ti pues no sea para tanto. Por lo tanto, quizás a veces lo que deberéis hacer, ¿no? Obviamente vosotros haced lo que os dé la gana, ¿no? Por supuesto. Pero en este tipo de cosas me parece algo, digamos, a tener en cuenta, porque digamos que hay que basarse también en la experiencia de cada uno y ver lo que pincha, lo que te ayuda, lo que te reconforta, ¿no? Conocerte. A veces esos momentos, ¿no?, que yo tuve de introspección me ayudó muchísimo a ver por dónde tiran mis emociones, ¿no? Por ver exactamente dónde van y conocerme, en definitiva, de forma mucho más exhaustiva, ¿no?, con respecto a este tipo de experiencias. Yo voy a decir que esto me parece algo muy importante, porque yo estoy expresando aquí en calidad de comillas, paciente, en calidad en cuanto a la experiencia, ¿no? En calidad de joven. Sí, también. En calidad de persona apasionada, de persona curiosa, interesante. Sí, bueno, a ver. Vosotros aquí, es algo que quiero recalcar, aquí se me tilda como el erudito, porque me lo dijeron tal, y yo soy lo más simple. Si me ves por la calle digo, un chaval totalmente normal, porque es así, porque yo realmente... Quizás estoy aquí hablando de esta manera, estoy hablando así, de esa forma, pero vaya, yo ya sabéis perfectamente, yo, digamos, si queréis hablar conmigo por algún medio, lo que sea, con respecto a la ansiedad, ya sabéis que no tenéis ningún problema. Sí que os digo, lo digo ya desde un principio, no soy ningún profesional, quizás os pueda dar algunos consejos, pero yo nunca voy a decir que soy ningún profesional hasta que lo sea, quizás lo sea, pero esto ya lo veremos. Enzo, quita la parte de quizás. Serás un profesional, que ahora lo eres de tus propias experiencias y de tus propias vivencias. Sé que no te gusta que te digamos cosas positivas, no lo sé, a ver. Me gusta, pero... Enzo, haz las cosas mal y te diremos cosas negativas. No, me gusta, claro que me gusta, no en eso. Soy muy agradecido, claro, por supuesto, pero digamos que no quiero, digamos, que se me tilde, al menos que la gente piense que soy alguien totalmente diferente. No, sinceramente, yo quizás haga el trabajo bien, hago el trabajo mal. Lo importante es que al final yo, la verdad, que al final del día esté haciendo este episodio, esté siguiendo adelante y esté demostrando, chicos, que por ser ansioso, por tener una enfermedad mental, no quiere decir que no podáis seguir adelante. Al final, quizás las cartas son limitadas, pero tienes una baraja ciertamente amplia, moderadamente amplia,
Y puedes aprovechar esas cartas, aunque sean las cartas pequeñas y de poca cantidad, da igual, no importa, aprovéchalas, porque al final lo que haces es, a partir de esa rama, ramificarte mucho más, ¿no? Y tener una experiencia más, ¿no? De algo que te gusta, de algo que te sientes cómodo, ¿no? Y estáis viendo ahora mismo un poquito el fruto de todo este pensamiento, esta reflexión. Yo voy a decir que me parece muy importante, ¿no, Rosa, que tú hables en calidad de profesional y yo de paciente, pseudopaciente, porque la verdad es que con el tema de seguridad social padezco el número 2 del miércoles del 6 de mayo, pero se intenta un poquito ser un paciente, aunque a veces tienes que ser el profesional, a veces en la misma consulta tienes que ser muy curioso profesional, porque sí, ha habido momentos que yo he tenido que sobreponerme y decir, ostras, voy a ser yo el maduro, voy a ser yo el calmado, porque aquí hay una tensión espectacular, ¿no? Muy bueno, es que para qué contarlo, ¿no? Ya lo sabéis perfectamente. Y bueno, yo creo que ya sería un poquito los últimos coletazos, ¿no? de este programa, de este episodio, que la verdad que me ha gustado bastante. Ya siempre me ha gustado mucho, pues bueno, tener compañía y sobre todo encantado con la compañía de Rosa. Sí, la verdad es que en 2 semanas no he podido venir. Espero no poder faltar ninguna más. Sí, la verdad es que me encanta acompañarte y poder participar de los temas que hablas, que la verdad es que es súper interesante. Y bueno, comentar que no he podido venir en estos días, que ahora me marcho también, porque estamos trabajando el programa de Valientes aquí de la Concejalía de Juventud, que vamos a los institutos y bueno, y estamos trabajando la primera parte de ese programa. Se trabaja el tema de conductas de prevención, concretamente el SIDA, conductas de prevención. Entonces trabajamos un poco el SIDA, el tema del preservativo, conductas de prevención sexual, eso por un lado. Y luego ahora estamos trabajando el tema del bullying. El tema del bullying, tanto bullying, acoso, como bullying LGTBI fóbico. Entonces, la verdad es que por eso no he podido estar, porque damos esos talleres en los institutos y seguimos dándolos. Entonces, estamos recorriendo casi todos, por no decir todos los institutos de Elche, dando estos talleres para buscar esos mediadores naturales y que intentar, iba a decir acabar. Mitigar, sí, porque acabar no sé, ojalá. Aún así, mitigar, paliar, no sé cómo decirlo, con esos episodios, con esas cosas que ocurren, que por desgracia hay víctimas y hay gente que decide acabar con su vida por estas personas que se lo hacen pasar tan mal. Nada más, espero os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.